Bueno, chicos, les pregunto nuevamente, ¿van entendiendo la explicación? Listo, listo, Melanie, gracias. Porque ahorita cuando hacemos los ejercicios, generalmente es cuando uno se da cuenta que no entendieron. Entonces, como que vayan siguiendo, por favor, y me van preguntando, listo. Si no entienden algo, vamos a compartir nuevamente. Entonces hay como algunas excepciones, ¿cierto? Las más importantes si termina en E, si termina en O, si termina en I, determinar si la I es Y o es Y. Si es, por ejemplo, un monosílabo, plan, ¿cierto? Y termina y pues es consonante, vocal, consonante como sus últimas tres, se duplica, ¿cierto? Con la excepción de este tipo de esta consonante, que esta consonante nunca se duplica, ¿sí? Mix. Entonces, mix, mix. Esa es como la excepción. Y recuerden que también hay excepciones, por ejemplo, en el caso de regret, regretted, listen, listen, ¿cierto? Y dependiendo, sí, dónde se acentúa, dónde se acentúa. Entonces, el acento está, no es regret, ¿sí? Sino regret, ¿cierto? Regret se duplica y acá es listen. Acá está al revés el, porque nos está mostrando dónde está el acento. Acá el acento no está en la primera, sino en la segunda. Y acá el acento está en la primera. Entonces la primera es la que debería estar acá grande y la segunda disminuida. Listen, ¿sí? Entonces, estas también son como excepciones de la regla de arriba. O sea, estos tres, mix y listen. ¿Listo? ¿Listo? Listen. Listen. ¿Cierto? Escuchen. Bueno, acá tenemos un pequeño listado. Si ustedes se ponen a mirar, digamos que estos son como los verbos más comunes, los irregulares más comunes, pero son más. Ustedes revisan en sus diccionarios de inglés o incluso yo siempre les recomiendo que descarguen Irregular Verb List. ¿Cómo se aprende uno esto? Y lo pueden descargar también como en PDF y tenerlo como en su material de estudio. A ver qué puse esto con doble L, PDF. Entonces acá hay varios, ¿cierto? Perfect English Grammar. Y Grammar, bueno, abramos este. Entonces es mucho, bueno, este no está este también está como, sí, vea que sí es mucho más largo. Bueno, hay otros que son como de 3 páginas, ¿sí? Y recuerden que siempre cuando ustedes revisan pues como la lista de verbos irregulares van a encontrar la forma infinitiva, vea que acá lo que les decía, be, la forma en pasado, tiene en este caso dos, was, were, y la forma en participio pasado, que este participio pasado lo utilizamos para tiempos perfectos y para voz pasiva, pero eso es mucho más avanzado, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Acá tienen una pequeña lista y ya vamos a mirar la estructura del pasado. Siempre, como yo les digo, siempre en mis clases, yo les explico, cuando hablamos en oraciones, ¿sí? Esas oraciones tienen estructuras. En inglés es obligatorio, digamos, la estructura de sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. En español no. En español yo digo vamos y ya eso es una oración completa. Cero, 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 y yo te cuido.
Yo reviso que lo hagas bien, ¿vale? Ay, mentira. A ver, chicos, que hoy se me olvidó cómo desactivarlos al inicio y se activan. Bueno, entonces en español yo digo vamos y vamos, ya sabemos que es una oración completa porque en español el verbo es diferente para cada sujeto. ¿Sí? Cuando yo digo vamos, estamos hablando de nosotros vamos. En inglés no, en inglés, vea que en el caso del verbo to be, pues tenemos tres formas, pero en el presente, por ejemplo, tenemos dos formas, con ese o sin ese, pues, ¿cierto? Con ese o el verbo normal. En pasado es siempre el verbo, el mismo. No tiene otra conjugación, sino es única. Entonces yo digo painted, no es una oración, yo digo painted y bueno, ¿y qué? Pues, ¿cierto? Entonces, yo tengo que especificar quién. Entonces, en inglés es importante siempre tener un verbo y un sujeto juntos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. I studied English at Sena. I painted my house. You broke the window. He spoke Spanish in the class. She watched a good movie. It came yesterday. We thought about the proposal. They saw alive. ¿Mm? Y esta es la estructura. Entonces, sujeto, siempre, siempre, verbo, complemento. ¿Mm? El sujeto puede ser entonces cualquiera, I, you, he, she, it, we, they. María, Luis, Pedro, and Juan, my parents, ¿sí? Y el verbo va a ser siempre el mismo, pero ¿cómo va a estar el verbo? Va a estar en su forma pasada. Si es regular, va a tener ed. Si es irregular, va a ir en su forma pasada. Entonces, acá el verbo es break. El pasado de break es broke. Entonces, para esto tienen la lista. Break en el presente, en su forma simple. Broke en su forma pasada. ¿Sí? Spoke, watched, came, thought, saw. Entonces yo les pregunto a los 10 participantes que están en este momento, Andrea, Elizabeth, Jacqueline, Jorge, Lorena, Melanie, Miguel, Paula, Rodolfo. ¿Cuáles son los verbos irregulares acá en estos ejemplos? Muy bien, so es uno, broke, muy bien, came, muy bien, spoke, and thought. Perfecto, ¿cierto? No tienen ed. Los únicos regulares ahí son painted, que sería paint, el verbo, y watched. Muy bien. Melanie me hizo una pregunta. Lo que pasa es que a veces cambia dependiendo si es inglés británico o inglés americano. ¿Sí? Entonces cambia. También los usos, vean que hay usos que se van desusando, ¿sí? Y se convierten en usos como académicos. Y eso ocurre con todas las lenguas, con todos los idiomas. Hay palabras que pasan a estar en desuso, ya no se usan, ¿sí? Pero entonces, a veces se siguen usando, pero como de manera científica o académica o en acepciones, ¿sí? Entonces, en este caso tiene dos conjugaciones, dreamed, dreamt, ¿cierto? Dependiendo de si estamos hablando de inglés americano o británico.
Y pasa con algunos otros. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería la forma negativa? La forma negativa es igual. Sujeto, verbo, complemento. Pero como estamos hablando de, entonces, a ver, yo cierro acá. Muchas gracias, Melanie, por la participación. Entonces tengo, ¿cierto? I went to the park. Digamos el mismo ejemplo. I went to the park. ¿Sí? Para, ahí tengo sujeto, verbo en pasado y el complemento. Para negar, yo utilizo sujeto, el mismo sujeto. Tengo que utilizar el auxiliar, que en este caso es did, para el pasado. ¿Sí? El auxiliar did. Para poder colocar el not, ya colocamos el verbo. Y entonces el verbo iría en su forma normal, o sea, en su forma como lo encontramos en el diccionario. Ya no iría en pasado. Porque ya el pasado me lo está mostrando el auxiliar. ¿Sí? El auxiliar me está indicando que la oración está en pasado y está de forma negativa. Entonces el verbo ya no va en pasado, más el complemento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pondríamos este? I painted my house. I went to the party. ¿Cuál sería la forma negativa de esta? Entonces, este es para el caso de positive, affirmative sentences and negative sentences. ¿Sí? ¿Cómo sería? I went to the party. ¿Alguien la tiene? Entonces tendría que colocar I did not. Y went es el pasado de qué verbo? Go. I did not go to the party. I didn't go to the party. Yo no fui a la fiesta. ¿Sí? En el caso de la que está ahí. Entonces, I didn't, vamos a ponerla de la otra forma, I didn't paint my house. ¿Sí? Muy bien, Jorge, Miguel, muy bien. I didn't paint, I didn't go, muy bien. Vamos con la segunda. You broke the window. ¿Cómo quedaría? Los leo. You broke the window. En forma negativa, ¿cómo quedaría? El auxiliar did es pasado simple, es lo que estamos mirando. Recuerden que estamos viendo es pasado. El auxiliar del presente simple, que era el que yo les estaba diciendo, era dudas. No se me quede con esa duda, Melanie, por favor. Sí, este es el auxiliar del presente simple. Present simple. Estamos viendo el pasado. Did. Did es el auxiliar ¿de qué tiempo? De este past simple. No de este que está ocurriendo ahora, sino del que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, you didn't break the window. Muy bien, esa sería. Muy bien. Andrea, Jacqueline, perfecto. Muy bien. Esa sería. Recuerden que esto no se hace con tilde, esto es una tilde. Se hace con la que está con el signo de interrogación, que es el apóstrofe. You didn't break the window. Muy bien. Entonces, lo mismo con las otras. Vamos a avanzar. Acá tienen los ejemplos. Para preguntar,
pregunto con el auxiliar, ¿cierto? Did you break did you break the window? Did you? Ay, María, Did you break the window? Yes, I did. Sorry. ¿Cierto? Lo siento, sí, fui yo. Bueno, vamos con Memorable Moments. Acá tenemos unas preguntas que son las que ustedes tienen que contestar en la actividad. Entonces, when were you born? When did you start school? When did you finish school? When did you fall in love? Where did you do your undergraduate studies? Bueno, no todas las están incluidas ahí. When did you get married? What was your first job? When did you buy when did you buy a house? And when did you retire? I need some water. Sorry. Se me está secando la garganta. Bueno, ¿listo? Entonces esas son las que ustedes van a contestar. Las tienen que pronunciar y las tienen que contestar. ¿Cómo las voy a contestar? Las voy a contestar en pasado. Entonces, nacer, was born. When did you start school? Started, ¿cierto? ID, started. When did you finish school? I finished. Recuerden que esa ED suena como T o suena como D o suena como ID. Suena como ID si termina en un sonido T o D. The started. Porque, ¿cómo le pongo acá una T después de esta T? Difícil, ¿cierto? I start. Entonces, por eso se pronuncia así. I started. En cambio, acá I finished. Este sonido es un sonido que no vibra, ¿cierto? Si ustedes se tocan, entonces finished. Este es, pues, es irregular, entonces es fácil. Studied. ¿Sí? De acá terminó studied. Bueno, este es irregular. Y ahí tienen esos ejemplos para que hagan la actividad y tienen pues como el vocabulario de los momentos más importantes, ¿cierto? De la vida social, ¿cierto? Considerados socialmente como los eventos más importantes de una persona a lo largo de su vida en la sociedad, tener un trabajo, casarse, tener hijos, ¿cierto? Enamorarse, graduarse, estudiar. Bueno, ahora vamos con connectors. Estos connectors, pues los vamos a utilizar para hacer la última actividad que es vacation. Entonces tenemos los que coordinan, coordinated connectors, y tenemos los que subordinan, ¿sí? Subordinated connectors. Entonces, coordinar es como poner al mismo nivel. Y subordinar es que de alguna forma una oración pasa a ser, depende de la otra, ¿cierto? Pasa a depender de la otra, pasa a ser subordinada por la otra. Entonces acá tenemos como esos ejemplos, cuando utilizo but, cuando utilizo so. Entonces, here you will learn the use of but and so as coordinated connectors. Remember to add a comma before the connector, ¿cierto? Esos son conectores que requieren coma, ¿sí? Cuando estamos hablando de como coordinadas, ¿cierto? Como coordinando. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Andrea is rich, but Carol is poor, ¿cierto? Son independientes, no, la una no depende de la otra. O sea, Carol no es pobre porque Andrea es rica, ni Andrea es rica porque Carol es pobre, no. O sea, son independientes y acá yo las estoy coordinando y estoy estableciendo un contraste. Entonces yo digo, Andrea is rich, but Carol is poor.
Both are my friends. Simple, ¿sí? Las dos son mis amigas, la una tiene dinero, la otra no. Tienen igual importancia. I play the guitar, but she plays the flute, ¿sí? Y son independientes, o sea, la una no depende de la otra, que yo toque la guitarra no hace que ella toque la flauta, simplemente ya, ¿sí? Y estamos acá, pues, sí, digamos que son ideas similares. I play the guitar, but she plays the flute. Y estamos hablando de dos personas y también es como un contraste, pero no como el de arriba, ¿cierto? Pero yo podría estar hablando de nosotros dos, las diferencias, ¿sí? Bueno, opposite ideas, she wanted to leave, but I wanted to stay, ¿cierto? Estamos las dos juntas, las dos utilizamos el mismo carro para llegar a la fiesta. Ella se quiere ir, pero yo me quiero quedar. Ella se quería ir y está en pasado, pero yo quería estar. Yo me quería quedar, permanecer en el lugar, ¿sí? Acá tenemos otros resultados, otros ejemplos, perdón. So, as a result, she's very smart, so she got the job. This is the reason why she got the job, because he is very smart. He is very smart. Estamos hablando de he, no she. Seguían el ejemplo de atrás de la amiga. Bueno, la razón por la cual él obtuvo el trabajo es porque él es muy inteligente. Entonces acá es como consecuencia, como resultado, ¿sí? Bueno, que es similar a este, consequence. I didn't go to work, so I got fired, ¿cierto? La razón por la cual me despidieron es porque no fui a trabajar. Decision. I needed to call to the office, so I needed to go to the office, so I called a taxi. I'm sorry. No me están cruzando todas las letras, no me siento... a ver. Respiremos. Entonces, I needed to go to the office, so I called a taxi, ¿cierto? Como decisión, esta es la razón, ¿cierto? Llamé un taxi, necesitaba ir a la oficina. Y acá tenemos otros dos conectores, although, because, que estos sí son para subordinar. ¿Mm? Aunque, por ejemplo, acá digo, because is used to provide a reason or explanation, ¿cierto? Ese lo sabemos. Y although is used to express objections about someone or something. Just because I didn't go to school because I was sick. ¿Listo? Esa es la razón por la cual no fui a trabajar, estaba enferma. ¿Sí? Y esta sí es la razón por la cual no fui. Entonces pasa a subordinar, ¿cierto? Entonces, independiente y subordinada. She wanted to go home because she had a headache. Esta es la razón por la cual ella quería irse para la casa. Ella se quería ir y yo quería permanecer, ¿sí? Although it's used to express objections. He failed the test, although he studied very hard. The conference was good, although the word parts I didn't understand. ¿Sí? Entonces, a pesar de que él estudió bastante, perdió el examen, ¿sí? A pesar de que la conferencia estuvo buena, pues hubo partes que yo no comprendí. Se supone que bueno es también como de que todos hayan entendido el mensaje. Entonces, por eso ahí es como una pequeña como objeción. Y because I was sick, I didn't go to school. También los podemos poner así. Because she had a headache, she wanted to go home. Although he studied very hard, he failed the test. Although the conference was good, there were parts I didn't understand. Y acá tenemos vocabulario relacionado con vacaciones, las vacaciones, porque vamos a hacer una actividad donde vamos a describir una de nuestras vacaciones, la última, la que más les gustó, ¿cierto? Entonces acá como tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? You can go by foot, you can go by car, como means of transportation, ¿cierto? Como
Puedo hablar también puedo hablar de eso. You can travel by train, by boat. Algunas de las actividades que se pueden hacer, ¿cierto? Surfing, swimming, sunbathing, fishing. Y como el tipo de preguntas, y este es importante porque ustedes se pueden hacer estas preguntas para hacer el texto que van a escribir. Where did you go on vacation? Y así formar su escrito, ¿cierto? Entonces comienzan, ok. My last vacation, I went to Santa Marta, I swam, I surfed, I sunbathed, I stayed in a beautiful hotel. It was fantastic. I traveled by train, I traveled with my family, and the weather was warm and sunny, ¿sí? Como con este tipo de preguntas se pueden ayudar como para describir la actividad. Y ya tenemos acá ejercicios de contextualización, a ver si nos da tiempo para hacer esos ejercicios, para revisar algunos ejercicios así como ahorita. Bueno, vamos a ir a evidencias. A ver qué vamos a ingresar nuevamente. Bueno, ingresamos nuevamente al curso, contenido del curso, actividad 2, y vamos a ir a evidence. Y ahí vamos a hacer dos, ¿cierto? La actividad interactiva que se llama Telling a Story y la que se llama Memorable Moments and Blog My Favorite Vacation. Vamos a mirar el SCORM, así rápidamente como les expliqué la vez pasada. Mientras carga. ¿Cierto? Steve needs his brother to fall asleep. Steve needs his brother to fall asleep, so he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose 3 wrong verbs, his brother will not fall asleep. Listo. Es así de sencillo. Simplemente vamos a... okay, let's read the story. Y ya simplemente seleccionan y escogen el verbo en la forma adecuada. Once upon a time. Once upon a time. Y ya eligen el verbo en su forma correcta. Entonces es para que practiquen. Bueno, y acá vamos a descargar esta. Le dan ahí click here to download and save the file of this evidence in your computer. O simplemente en la versión, ahí está, es el mismo, en la versión en español es el mismo documento. Bueno, mientras abre el documento, ¿alguna duda o inquietud? Recuerden que desde aquí mismo lo cargan, ¿cierto? Lo descargan, lo desarrollan y lo envían, lo suben por acá mismo. Estamos en el link evidencias. Yo tengo un tutorial en YouTube que generalmente no lo buscan, no lo...
Pueden buscarlo pues como Bucaroom tutorial con mi nombre, Ivonne Magali, y les va a aparecer, ¿sí? Entonces yo lo tengo ahí para ustedes porque me escriben que no tienen acceso al audio, al micrófono del computador, que es imposible, y pues eso realmente son excusas. Realmente son excusas porque este website, ¿cierto? Esta website es sencilla, es simplemente abrir, darle record, le da stop y ya. Le da un link y usted simplemente copia el link en la actividad. Entonces es más como excusa para no hacerla. Entonces acá son las preguntas que habíamos visto con los ejemplos, pero ustedes las van a llenar con su información. Simplemente le doy clic en type y la lleno con mi información personal, ¿cierto? Entonces, when were you born? ¿Cierto? Esa es la pregunta que se le está haciendo. I was born on. Entonces, vean, ¿recuerdan la diferencia? ¿Sí? De cuando se usa on, cuando se usa in. Entonces eso lo organizan. Este es el link para acceder a ese que les estaba mostrando. Y en la segunda parte van a escribir sus vacaciones favoritas, ¿sí? My favorite vacation was in 2005. I went to Venezuela. I traveled by plane. Vieron que es similar, o sea, ¿a dónde fui? ¿Cómo llegué? ¿Cierto? ¿Cómo fue el viaje? ¿Dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Sí? Entonces, I traveled by plane. It was a good flight. I went to many places in Caracas. I visited museums, restaurants, parks, discotheques, theaters, and churches. They were beautiful and funny. I stayed in a beautiful hotel. In January, I spent some days in an exotic beach near Caracas. It was fantastic. I practiced scuba diving, I swam in the ocean, and I surfed a lot. I ate delicious food and I met many friends. I came back to Bogota in February. My vacation was fantastic because I rested a lot. I met new friends and I knew beautiful places. ¿Sí? Puede ser más sencilla siguiendo los que vimos arriba. Bueno, esas son las actividades que tienen que hacer para esta semana que comienza pasado mañana. Me van a escribir acá el link de la actividad de Bucarú, o sea, de esto mismo, donde usted contesta. Entonces revisen el tutorial, es sencillo, es como aparece acá, ir a Bucarú, darle record, darle parar ya, stop, y le da el link y simplemente lo copian. Eso es todo, chicos. A ver si tenemos tiempo para algunos otros ejercicios adicionales. ¿Dudas e inquietudes? Melanie, revise por favor la parte final del primer. Es simplemente ir al centro de calificaciones y darle clic en el más. Y ahí ven las calificaciones. Listo. Recuerden que para las actividades siempre hay como un orden. Las calificaciones de las actividades les sale un orden. Y si les aparece A, significa que obtuvieron un resultado de aprobado, ¿cierto? Y D significa no aprobado. Tanto para aprobado y no aprobado, pues yo les doy como una pequeña devolución. Entonces, para que revisen de todas formas lo que les escribo en el comentario. Sí, en letras. En el foro, si usted se va pues al foro, le va a aparecer como el número.
¿sí? Pero le sale pues en letras. Y de pronto, si todavía no le aparecen calificadas, están ahí como en fila para ser calificadas, ¿listo? Porque en la medida en que van llegando las actividades, yo las voy evaluando. Entonces, para que no se preocupen. Bueno, tenemos como 3 minutos. A ver, acá sería el verbo to be. En la primera, was, were. Vamos a hacer rápidamente si no tienen más preguntas. Sí, ustedes pueden hacer las grabaciones desde donde quieran, las suben. Esa es otra. A veces me envían las actividades como captura de pantalla y no las carga. Envíenla, si la van a enviar como captura de pantalla, envíenla por favor como archivo adjunto, o sea, me adjuntan la foto, porque no se ve. O sea, yo cargo esto a mi actividad, esta es mi actividad, la escribí, saqué una captura de pantalla y cuando la subo directamente a la actividad que me envían, me la corta, solamente me muestra una parte. Entonces es importante que me la adjunte. Rodolfo, de qué yo reviso? Porque yo me puse al día ayer con las calificaciones, pero puede ser que no haya cargado o algo, ¿listo? Igual ahorita revisamos. Si me dice de qué ficha es, revisamos. No, Andrea, no es posible. Ustedes simplemente, ya les había explicado eso. Pueden visualizar la grabación, para eso se graba. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta primera? Acá hay que conjugar el verbo to be en pasado, was, were. Entonces sería, muy bien, I was born. La segunda, number 2, Mateo, very good, was at home. 3, Lorena and I were very good. They, 4, they were. 5, the concert was. My cat was. The 90s. Lo escuché. 90s, estamos hablando de los 90s, o sea, estamos hablando no del año 90, sino 90, 91, 92, hasta el 99. Entonces, the 90s were, sí, sería como lo correcto. A decade that changed music. Aunque tienen razón, sí. Es was porque es a decade, estamos hablando de la década. ¿Sí? Podríamos estar hablando de los años o estamos hablando de la década. Entonces, dependiendo si es uno o si es el otro. ¿Sí? Entonces, acá, en este caso, en el contexto es was. O sea, en inglés existe algo que se llama collective nouns, ¿cierto? Los sustantivos colectivos. Entonces uno dice people are, uno no dice people is, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede acá, sí. Acá en la 8, you were, ahí se va a cerrar, chicos.